la más cordial bienvenida y saludamos a los que van ingresando al encuentro de hoy. El día de hoy tenemos un gran expositor, un gran invitado, y es un honor presentarlo, don Axel Kaiser Barents, abogado, filósofo, analista político, profesor universitario y escritor chileno. También destaca como columnista habitual del Mercurio, El Líbero y el Diario Financiero. Axel, muchas gracias por hacer un tiempo para estar aquí con nosotros y hablar un tema de actualidad tan importante como lo es el de la recesión económica post-crisis sanitaria. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias, Axel, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, Todo bien, perdón por la tardanza, pero tenía otra entrevista y se terminaron cruzando los tiempos. Bueno, déjenme hacer tal vez un pequeño análisis de lo que yo creo que está pasando y lo que viene, no muy extenso, para tal vez pasar a una sección de preguntas. Lo que estamos viviendo en el mundo hoy es una crisis económica devastadora producto de la imposibilidad de producir, o sea, lo que se llama famosamente la shock de ofertas, ¿no? Que son muy poco comunes, no se dan con regularidad. Normalmente las crisis son financieras o son económicas por otras razones, pero esto es una crisis que tiene que ver con la parálisis completa del aparato productivo, o general del aparato productivo, por no decir total. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que no podemos producir durante todos estos meses, necesariamente, de manera totalmente inevitable, vamos a ser más pobres a futuro. Porque todo el stock de riqueza que podríamos haber creado estos 3 meses, o 4 meses, dependiendo de cuánto llevamos con la economía relativamente paralizada, se perdió para siempre. Esto es importante tenerlo claro. Lo voy a poner en un ejemplo. Pongamos una empresa que produce zapatos y produce 100 pares de zapatos al día. Esa empresa, en un mes de trabajo normal, va a producir 3.000 pares de zapatos, ¿no? Si trabajara los 30 días, hagámoslo simple. Si esa empresa paraliza 3 meses, hay 9.000 pares de zapatos que no se produjeron. Si esa empresa después de 3 meses comienza inmediatamente a trabajar y supongamos que a full capacidad, cuestión que no ocurre normalmente después de la pandemia o después de crisis como esta, entonces va a poder producir de nuevo 100 pares de zapatos. Pero los 9.000 pares que no produjo durante esos 3 meses nunca más los va a producir. Se perdieron. ¿Ya? Esta lógica se aplica a todas las áreas de la economía. Lo que no se produjo durante el tiempo de las cuarentenas o de la pandemia por menor actividad económica, se perdió para siempre esa producción. El país, el mundo, va a ser más pobre después de esta crisis que estamos experimentando. No hay que engañarse. Ahora, ¿qué se está haciendo como forma de compensar el impacto? 2 cosas. Por un lado, los bancos centrales están facilitando lo que se llaman políticas liquidez, es decir, entregar dinero a la economía, a los bancos, para que de ahí llegue a empresas, en algunos casos incluso directamente a empresas, a gobiernos, a administraciones locales, para que estos no quiebren, y entonces evitar un efecto dominó que tendría, por supuesto, un impacto aún más devastador. Y por otro lado, lo que están haciendo es gastar dinero. O sea, los estados están saliendo a implementar paquetes de estímulo fiscal. Vemos que en Chile se están inyectando recursos para las pymes, se están inyectando recursos
para ayudar a la gente. En fin, se están poniendo a disposición de los trabajadores fondos de seguro de cesantía para que las empresas no tengan la necesidad de despedirlos porque no están vendiendo, y así suma y sigue. Ahora, lo importante de tener claro es que el gobierno, los estados, no pueden gastar plata que no sea de los ciudadanos. Cada peso que gasta hoy el fisco es un peso que le está sacando al sector privado para inyectarlo a un cierto grupo que está en problemas, de empresas o de personas. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos haciendo es endeudarnos para salir del paso económico difícil en el que nos encontramos hoy. Vale decir, volvamos a nuestra empresa que produce los zapatos, ¿no? Que yo dije que producía 100 pares de zapatos al día. Esa empresa hoy día no produce nada porque no vende nada. Bueno, a esa empresa le pasan recursos para poder cumplir ciertas obligaciones y no quebrar y no cerrar, ¿cierto? Pero esa empresa, para pagar de vuelta esos recursos, tiene que poder volver a funcionar y a operar y a trabajar, ¿ok? Sin embargo, como cuando vuelva a trabajar, en el mejor de los casos, va a producir los mismos 100 pares de zapatos, esa empresa va a ser, insisto, más pobre que antes, porque ahora produce los mismos 100 pares de zapatos de antes, pero además tiene una deuda que tiene que pagar. ¿Me explico? Entonces, la producción, salvo que logre multiplicarla infinitas veces, o 3 veces o 2 veces, triplicarla, que no va a poder hacerlo, esa producción no va a lograr resolver el problema de lo que no se produjo antes. Y en consecuencia, lo que estamos haciendo con el gasto del Estado es simplemente que más adelante vamos a tener que pagarlo ahorrando más que lo que habríamos ahorrado en cualquier otra circunstancia. Porque si no hubiéramos tenido la crisis, claramente no habría sido necesario estos paquetes de gastos. Entonces, lo primero que hay que entender es que todos estos paquetes de gastos no son gratis. Estos paquetes de gastos hay que pagarlos, y los tenemos que pagar con menor calidad de vida hacia adelante. Lo mismo que si cualquiera de ustedes se endeuda para pagarle un crédito al banco. El día que tienen que pagarle de vuelta el crédito al banco, van a tener que consumir menos, van a tener que ajustarse el cinturón, porque si consumen lo mismo, están viviendo al límite de su capacidad, no van a poder pagar el crédito porque no van a poder ahorrar. O sea que vamos a tener que ahorrar más adelante para poder pagar lo que estamos gastando hoy, ¿ya? Lo otro, desde el punto de vista de los bancos centrales, las inyecciones de liquidez, existe un riesgo de que toda esta plata que se le está metiendo a la economía en algún minuto empiece a entrar con fuerza, y en vista de que cayó la producción que nosotros hacemos todos los años, ¿cierto? La oferta de bienes y servicios disponibles, pero aumenta al mismo tiempo la cantidad de dinero, no podría pasar más adelante, no ahora yo creo, pero más adelante, que tengamos un efecto inflacionario, es decir, que suban mucho los precios de las cosas. Y en ese contexto tendríamos tal vez un escenario con contracciones o estancamiento económico, porque no se va a recuperar fácilmente la economía. Esto va a demorar, yo digo, mínimo 2 años o más en que volvamos a niveles de crecimiento 3% o más. Y por tanto, no vamos a conseguir la cantidad de creación de riqueza para absorber, si es que hay un exceso de liquidez circulando en la economía, ese exceso de liquidez, y como consecuencia podríamos tener que los precios suben, porque ustedes saben que la inflación es un fenómeno monetario, entonces si tienes más dinero dando vuelta en la economía, vas a tener obviamente un alza de los precios. Y eso podría tener un impacto político muy negativo, porque la inflación destruye el poder adquisitivo de los salarios de la gente. En un contexto de alto desempleo, además, es terrible, porque las personas compran menos cosas, menos alimentos con su plata,
Y bueno, de ahí a malestar social generalizado y a políticas populistas totalmente destempladas, hay un solo paso. Así que el futuro que viene, me parece a mí, es extremadamente preocupante, no solamente en Chile, en otros países, pero específicamente en nuestra región, en América Latina, y en nuestro país, en Chile. Creo que nos va a tomar muchos años, yo diría más de 2 o 3, pueden ser 5, si no más, en tener niveles de crecimiento económico elevados, como solíamos tenerlos, porque aparte de todo el problema que hemos tenido con la pandemia, la crisis del año pasado, que dejó mucha destrucción de pymes y de infraestructura, y el contexto internacional que no nos favorece, tenemos un legado muy malo desde el punto de vista de reformas económicas que hicieron durante el gobierno de Michelle Bachelet y que fueron nefastas porque hicieron que la inversión se desplomara. O sea, nosotros no somos un país competitivo como lo éramos antes en términos de atraer inversiones. Tenemos tasas de impuestos a las empresas muy altos, más altos que el promedio de la OCDE, a pesar que ahora se han tratado de corregir para las pymes de manera tal que se les simplifique la vida, pero de todos modos no tenemos una tasa de impuestos atractiva, tenemos legislación laboral muy rígida, tenemos una clase política que está cada vez más dispuesta a gastar plata que no tiene, hay ideas muy malas dando vueltas como nacionalizar los fondos de pensiones o monetizar la deuda a través del Banco Central. Todas esas cosas a los empresarios, a los inversionistas les espantan, les producen parálisis, desconfianza, y además, como si todo lo anterior fuera poco, estamos trabajando en el marco de un proyecto de nueva constitución que pone en duda todo el orden general de las reglas del juego en Chile. Entonces, la inversión más se va a espantar, más se va a asustar, y sin inversión es imposible que recuperemos el crecimiento económico y salgamos de tasas de desempleo que van a llegar a 15%, si tenemos mala suerte, más todavía. Entonces, tenemos una tormenta perfecta, básicamente, y el futuro, sobre todo para gente joven, muy joven, se ve complicado porque van a empezar a salir al mercado del trabajo, no van a encontrar trabajo. Se acabó ese país próspero, donde todo el mundo fantaseaba cómo repartir la riqueza que supuestamente era infinita, que estaba ahí, que al Estado le bastaba echarle mano para que todos tuvieran derechos sociales. Eso se acabó. La deuda pública va a terminar cerca del 40% este año en Chile. Es un nivel récord en muchas décadas. Un déficit fiscal que es básicamente la diferencia entre los ingresos y egresos del gobierno este año, que puede andar cerca del 10%, y que en un par de años haría que el Estado quebrara si siguiéramos a ese ritmo. Se supone que no vamos a seguir a ese ritmo. Entonces, no hay plata, se acabó la fiesta. Acá vienen épocas duras, complicadas, de esfuerzo, de trabajo muy dedicado, y si no aceptamos que la realidad es complicada y dura, vamos a caer en el populismo que ofrece soluciones fantásticas y mágicas, como le ha ocurrido a los argentinos, como le ha ocurrido a los venezolanos, que estos líderes, ¿no es cierto?, en vez de aceptar los límites de la realidad que la economía impone, que los recursos son escasos, yo lo vengo diciendo hace muchos años en Chile, y la clase política vende la idea de los derechos sociales y que el Estado puede gastar ilimitadamente y que todo el mundo tiene, ¿no es cierto?, que tener acceso a todo tipo de cosas. Bueno, ¿cómo se financia eso si ya no tenemos los recursos? Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a estar frustrada porque se le ha vendido una historia que es falsa, y es casi que los políticos crean la riqueza del aire y se la pueden dar, y que hay un asunto de mala voluntad, de que si no tienen tales y cuales cosas es porque hay un grupo minoritario que es malo, que es inmoral y que se lo niega. Entonces, si se cree eso, va a salir un populista extremo que va a endosar un discurso muy reivindicativo en contra de un cierto grupo, que probablemente van a ser de nuevo los empresarios, la gente que tiene más recursos, a pesar que ahora todos están sufriendo también. Y si las personas no se dan cuenta del engaño, van a apoyarlo políticamente, y las consecuencias que eso tenga van a ser aún más devastadoras y podemos llegar a hundir el país definitivamente. Entonces, esto de la pandemia, la crisis económica de la pandemia, es simplemente la guinda de la torta de un discurso y una práctica política que venía instalada ya durante muchos años. Bachelet fue la expresión más extrema de eso,
que le daba a entender a la gente que se le podía dar todo tipo de beneficios, todo tipo de derechos sociales y que era cosa de redistribuir el dinero. No, bueno, hoy día ya no hay dinero. Acá nos dimos cuenta que hay que crear dinero para poder redistribuirlo. El Estado no tiene espacio para seguir gastando. Y si seguimos gastando vamos a quebrar, vamos a terminar en una crisis fiscal como Argentina, en un par de años, si no somos responsables. Y ahí vas a tener niveles de pobreza que hoy día tenemos 8% y pueden llegar a 30%. Vamos a triplicar la pobreza, vamos a retroceder lo que hemos avanzado durante 30 años. Entonces hay que cuidar las cosas. Esto se aplica también a nivel de una familia. Piensen ustedes, si sus papás el día de mañana empiezan a gastar 50% más todos los meses de lo que están ganando. Es imposible que ellos logren mantener ese nivel de gasto y al final mantenerlo a ustedes a buen recaudo, porque hay un límite a lo que se puede gastar tanto como familia como país. El país al final es un conjunto de familias, no es otra cosa. No existe una cosa abstracta, general, que sea más allá de las personas. El país somos los individuos y lo que somos capaces de producir es lo que el Estado puede sacar. Ahora va a haber mucho menos recaudación del gobierno, porque como cayó la actividad económica, va a haber menos impuestos que se le van a pagar al Estado, entonces va a haber menos capacidad de financiar también el gasto social y los famosos derechos sociales que tantos prometen. Entonces, por donde lo vean, el escenario es muy complicado, muy difícil, muy duro, y vamos a tener que ser súper responsables, aterrizarnos a la realidad que es dura, que no es amigable con los sueños y las utopías, que van a reventarse, se están estrellando contra la escasez de recursos que ahora se está imponiendo con una fuerza totalmente apabullante. Y yo diría que una de las maneras de facilitar la salida de la transición a esto es reduciendo de manera importante el gasto del Estado, reduciendo los impuestos para que este shock de oferta de gente que tiene que entrar a producir se pueda mitigar por la vía de que paguen pocos impuestos y les ayudes tú entonces a que sea más rentable su negocio en una economía que está muy alicaída. Lo peor que te puede pasar como empresario, como emprendedor, es que te pongan una mochila grande, venga el Estado y además te pongan una mochila grande en la espalda cuando estás cojeando porque apenas puedes sobrevivir, te termina por matar. Entonces la manera de sobrellevar eso es reduciendo impuestos, reduciendo el gasto, flexibilizando el mercado laboral para que sea más ajustable a la nueva realidad y haya menos desempleo, eliminando regulaciones absurdas a la actividad privada económica y ojalá siendo el Estado más eficiente en su gasto, que sabemos que uno de los grandes problemas, de acuerdo a varias mediciones internacionales, es la ineficiencia de la burocracia en Chile. Así que ese es como el discurso que yo creo que tenemos que tener en mente desde un punto de vista general, y tenemos que tener cuidado de caer en la tentación populista que lamentablemente muchos de nuestros políticos están exhibiendo todos los días en los medios de comunicación y prometiendo cuestiones completamente irrealizables y que de seguirles sus ideas terminaríamos mucho peor que lo que estamos hoy. Así que esperemos que prime la sensatez y el sentido de realidad y no creamos que porque queremos algo, ese algo que queremos es posible de llevar a cabo, porque las realidades económicas y sociales son mucho más porfiadas de lo que son los límites de nuestra fantasía. Ok, muchas gracias, Axel. A continuación haremos un par de preguntas que nos han llegado desde el público. La primera es de Alejo Izaguirre. ¿De qué forma se podría evitar que la violencia antisocial se tome el país nuevamente? ¿Qué podríamos hacer como jóvenes para evitarlo? Ese es un gran tema. Yo lamentablemente soy de los que piensa que la capacidad del Estado de Chile de imponer el orden, que esa es la esencia de un Estado, se ha perdido. Y de manera tal que la violencia se ha convertido en el mecanismo por el cual distintos grupos de presión y de interés obtienen lo que están buscando. Y la única manera de
de terminar con la violencia a través de la violencia organizada del Estado. No hay otra, que son las policías y las Fuerzas Armadas. Y en Chile no existen las condiciones dadas para que las policías y las Fuerzas Armadas puedan operar. Entonces, creo que estamos en un problema sin solución. Y es la gran razón por la que yo no creo en el futuro de Chile. Yo creo que Chile va a terminar en un desastre muy profundo en el mediano plazo. Salvo que ocurra un milagro y la clase política que tenemos sea capaz de alinearse y dar un mensaje claro, sobrio, contundente, de respaldo a la labor policial, de las Fuerzas Armadas, y los tribunales de justicia hagan el trabajo que tienen que hacer, pero lo veo muy poco probable. Ahora, ¿qué podemos hacer como jóvenes o qué pueden hacer ustedes especialmente? Yo creo que lo que les queda es ser serenos, tratar de ver la realidad por lo que es, no comprarse doctrina, ideología y sueños utópicos que se sienten bien, pero al final no tienen ningún sustento en la realidad, y transmitir esa sobriedad a sus compañeros. No comprarse estos sueños revolucionarios, estas cosas ideológicas para tratar de sentirse mejor con ustedes mismos, y plantearse como si fueran los salvadores de nada, porque la verdad es que ninguno de nosotros lo es. Tenemos que tener la cabeza fría, y yo les recomiendo eso, formarse, estudiar economía. Sobre todo traten de leer de economía, porque esa es la clave para entender el mundo, la economía. Obviamente la política también, pero la economía es lo que marca la pauta de todo lo que es posible y lo que no es posible hacer, en términos de satisfacer necesidades. Y cuando se entiende el principio básico de economía, sabemos que la primera ley de la economía es que los recursos son escasos, y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Entonces, ese es mi consejo: fórmense, edúquense, transmitan sobriedad, eviten comprarse los discursos fáciles de estos medios revolucionarios, de tipo Che Guevara, que entonces nosotros, que tiene esta irresponsabilidad del Frente Amplio, ¿no es cierto? Los mismos que promueven estos discursos tan irresponsables, que no son de gente madura. Y por ser joven, no por eso vas a tener que ser inmaduro. Así que ese es mi consejo. Buenísimo. Tenemos una segunda pregunta de Vicente Fuenzalida, que es: en Argentina hay personas dispuestas a llevar la lucha cultural, como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Javier Milei, Emanuel Danán, etc. ¿Considera usted que hay gente suficiente y capacitada en Chile para defender estas ideas? Yo creo que en Chile hay que hacer un esfuerzo adicional para incorporar personas a la lucha cultural. Yo dediqué mi último libro, que salió ahora en la Nueva Inquisición, aquí les voy a mostrar. Se lo dediqué precisamente a ese tema. Lo publicó el Mercurio acá en Chile. Y la fe yo la tengo depositada en las nuevas generaciones, en los que tienen entre 18 y 30 años, de que ahí va a haber personas, y yo lo he visto en la Fundación para el Progreso, que se están formando y que pueden cumplir un rol decisivo en dar esa lucha cultural para ir cambiando la mentalidad de la gente. Tengo esperanza, si hay algo que me da optimismo de que no vamos a terminar tan mal en el largo plazo, es eso. Pero efectivamente nos faltan figuras que estén en esa batalla, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas partes. Veo mucho más que antes, pero no es suficiente aún. Y la encrucijada, o más que encrucijada, la problemática que vamos a enfrentar como país va a demandar que muchas personas defiendan las ideas de la sana filosofía, la sana economía y la sana doctrina política. Así que efectivamente tenemos un déficit, pero creo que se puede ir supliendo. Vayan a los cursos de la Fundación para el Progreso y ayúdennos con el trabajo, y ahí vamos a tener más personas capaces de cambiar el destino de Chile. Ok, muchas gracias, Axel. Acá otra pregunta de Santiago Benavente. Dice: ¿han sido exageradas las medidas que han tomado los gobiernos a nivel mundial? ¿Qué medidas propondría usted? Mira, a mí me parece que cuando se escriba la historia de lo que fue esta pandemia y cómo se reaccionó, efectivamente va a concluirse que hubo una sobrereacción. Las cuarentenas totales
parecen no funcionar desde el punto de vista de lo que se busca en el mediano plazo, que son la reducción de muertes innecesarias, y generan una total destrucción o parálisis del aparato económico. Interesantemente y trágicamente también producen más muertes que las que se evitan. Hace poco se informaba por parte de la misma ONU que más de 100 millones de personas, 120 millones creo que era el número, podrían morir de hambre producto de la disrupción de las cadenas de suministro de alimentos. 120 millones de personas, llevamos 300.000 muertos por la pandemia, 300.000 muertos, un poco más, todo, por supuesto, es trágico, pero 120 millones de personas es lo que se estima que podrían llegar a morir de hambre producto de la destrucción de las cadenas de suministro. Entonces, eso es una de todos los costos. Después hay estudios que calculan que va a haber una ola de suicidios tremenda, más de 75.000 suicidios de aquí a los próximos 10 años, producto de las cuarentenas. Ha subido fuertemente las enfermedades mentales, digamos, la salud mental se ha deteriorado, los casos de abuso infantil, violencia intrafamiliar se están disparando en los países que han aplicado estas políticas. También los niños no están yendo a vacunarse porque los padres tienen miedo de que se contagien en las clínicas porque hay mucha histeria respecto a esto también. Entonces, hay informes que sostienen que podemos tener un nuevo brote de otras epidemias, producto de que hay hasta un 60% de niños en Estados Unidos en lugares en que no se están vacunando. Es una locura. Y también se ha advertido de posibles rebrotes de la tuberculosis que podrían costarle la vida a un número infinito, no infinito, pero un número muy elevado de personas. Entonces, cuando se haga el cálculo, el análisis correcto de costo-beneficio de cómo se reaccionó a la pandemia versus lo que ocurrió finalmente, creo que se va a llegar a la conclusión de que no había justificación para medidas tan extremas y que destruyeran la economía a este nivel. Y la economía no es contraria a la vida, al revés, es la fuente de la vida. Si no hay economía, no hay vida, porque nosotros para vivir necesitamos tener recursos, necesitamos comida, necesitamos habitación, necesitamos energía, necesitamos todas esas cosas. Si eso se interrumpe, y esa es la economía, nos morimos de hambre, que es lo que le está empezando a pasar a personas en países en vía de desarrollo producto de estas políticas adoptadas por gobiernos que en parte han reaccionado debido a desconocimiento, porque era difícil saber al principio qué es lo que se venía, pero después ha sido más por razones de histeria mediática probablemente. Perfecto, buenísimo. Ahora tenemos otra pregunta de Diego García de la Huerta, que esta dice, con respecto a flexibilizar el mercado laboral, ¿pondría límites en esto tomando en cuenta que hay algunas empresas que podrían aprovechar para sobreexplotar a sus empleados, como por ejemplo eliminar un sueldo mínimo, eliminar el límite de horas de trabajo semanales, desburocratizar el proceso de contratación, etcétera? ¿Qué es lo que se llama sobreexplotar? Porque la verdad es que cuando tú tienes un mercado competitivo donde hay distintas opciones a las cuales tú te puedes cambiar como empleado, entonces es difícil que te sobreexploten. Si tuvieras un solo empleador en todo el país que te puede ofrecer trabajo, podrías decir sí, te pueden sobreexplotar, que lo pasaban los países socialistas, porque donde el Estado controlaba todo lo de producción, el Estado es el único empleador. Entonces ahí o aceptas los términos del Estado o te mueres de hambre. Pero en el caso de Chile no es así. Si tú estás trabajando en una empresa y hay otras alternativas, porque esa empresa te da las mejores condiciones para trabajar. Si te estás sobreexplotando, te vas a otra empresa en la cual tus calificaciones son bienvenidas y donde no te van a sobreexplotar tanto. Eso pasa todo el tiempo, el mercado se mueve así. Entonces yo la tesis de la sobreexplotación no la creo cuando tienes un mercado que compite. Y en el caso de una crisis económica, menos aún, porque lo peor que te puede pasar es estar desempleado y no tener ni un peso para pagar las cuentas de tu familia, para comprar alimentos, para tener electricidad, para pagar las cuentas del agua. O sea, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, tú buscas empleo y aceptas lo que se te ofrezca. Y normalmente en contextos de crisis, los salarios tienen que bajar. ¿Por qué? Porque tienes más desempleo, entonces hay más gente disponible y tienen que bajar. ¿Por qué? También porque las empresas necesitan para reactivarse tener una capacidad de pagar menos. Si tienen que pagar los mismos salarios, entonces no pueden ajustarse en los costos de producción.
y como no pueden ajustarse los costos de producción, tienen que quebrar, cerrar, y se pierden todos los trabajos. Entonces tienen que pagar menos salario. En las depresiones pasa eso, los salarios caen. Si tú los tratas de mantener artificialmente altos, como ocurrió en la década del 30 en Estados Unidos, el desempleo es gigante, porque como no permites que se ajuste por la vía de salarios parte del costo de la crisis, y las empresas están ganando muy poca plata hoy día, muchas de hecho están ganando cero, entonces ¿cómo les va a pedir que sigan pagando salarios altos? Es imposible. Lo que tiene que hacer la empresa es poder pagar salarios más bajos, y los trabajadores tienen que ir a sus puestos, trabajar incluso más tal vez que antes, ganar ese salario que es mejor que nada, y en la medida que se empieza a reactivar la economía, empieza a producirse más riqueza, va a haber mejores salarios, porque evidentemente el trabajador va a tener mejores posibilidades. Si no le suben el sueldo a la empresa en la que está, se va a ir a otra, donde le van a pagar más. O sea, todo lo conocemos porque nos ha pasado en la vida laboral. Ustedes tendrán hermanos, amigos, parientes que se fueron de un trabajo a otro donde le pagaban más. O sea, es así. Pero en una crisis, la prioridad es subsistir. Así que yo ahí creo que la legislación tiene que ser súper flexible, para que se pueda adaptar a la realidad económica nueva, que es una de crisis, de depresión, de escasez, dura. Y eso es lo que tiene Estados Unidos, que yo creo que va a salir más rápido que otros países, porque es verdad que el desempleo sube muy rápido, pero también cuando empieza a reactivarse la economía, el desempleo cae muy rápido, normalmente, porque tienen la flexibilidad laboral para contratar fácil y despedir fácil. Buenísimo, Axel. Ahora tenemos una pregunta de Arturo Marín que dice: ¿qué opina usted sobre la situación que está viviendo Argentina y la desigualdad que hay por parte del grupo político? Claro, Argentina es un gran ejemplo de un país arruinado por las mentiras de sus políticos y por una cultura acostumbrada a vivir del Estado. O sea, en Argentina tienes 8 millones de personas que pagan impuestos y 20 millones que viven del Estado. Y eso con el verso de los derechos sociales y la justicia social. Peronismo, la esencia del peronismo es esa estafa, que te convencen de que tú tienes derecho a vivir gratis, básicamente. O sea, que el Estado te cubre la diferencia de lo que tú necesitas. Y el Estado no la puede cubrir si no le saca a alguien esa plata. Entonces, al final, ¿qué pasó? El Estado argentino creció tanto, especialmente con los Kirchner, se endeudó a niveles tan insostenibles que hoy día vale nada el peso argentino. ¿Por qué? Porque una parte de financiamiento de esa deuda la hacen con la emisión monetaria del Banco Central Argentino, que le pasa la plata al gobierno para que se la gaste. Entonces, tú hace un par de años atrás el peso argentino estaba, no sé, 10 pesos al dólar, 12 pesos, 15 pesos. Hoy día está casi 130 pesos. Imagínate, no vale nada el peso argentino. Y va a ser peor. Y todo eso es por el gasto del gobierno, por los derechos sociales. No nos equivoquemos, la crisis del Estado de Argentina es la crisis de una filosofía, de un paradigma, que es el paradigma de los derechos sociales llevado a cabo a la latinoamericana, porque evidentemente hay países europeos que tienen derechos sociales, pero son más responsables, no se roban la plata como suele ocurrir en nuestros países, el gasto es más eficiente, y así todo tienen problemas de sobreendeudamiento, de gasto excesivo que no pueden controlar, y de cada vez menos beneficio a su ciudadanía, así todo. Pero nosotros somos una catástrofe completa. O sea, piensen ustedes que en el caso de Chile, el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, calcula que el gobierno, la plata que se administra por nuestros políticos y burócratas, se pierde el 1% del producto, casi, 0,91% del producto, en robo. Filtraciones lo llaman ellos, pero en realidad es plata que se roba. 1% de todo el PIB, de todo lo que producimos los chilenos en un año, el gobierno. ¿Ah? Eso es como el que el colegio de usted se despilfarrara o se perdiera misteriosamente, se filtrara, se robara la plata que ingresa a todos los colegios de Chile durante un año. Imagínense la locura. Entonces somos súper ineficientes, somos corruptos, y la filosofía de los derechos sociales hace que el Estado sea más ineficiente, más corrupto, porque no existe estos ángeles que nos quieren hacer creer algunos intelectuales y políticos que van a administrar la plata. No, una vez que ellos agarran la plata, la reparten a sus grupos de interés y a sus amigos. Y si la donan, se la donan a sí mismos. Pregunten a la Giorgio Jackson. Era súper solidario donándose la plata. Una vergüenza es que ahí está todo este discurso de la solidaridad y la moralidad y que nosotros somos los grandes apóstoles de la virtud. Y resulta que era todo mentira. La plata se la estaban pasando para financiar sus propias campañas y estaban engañando a toda la gente. Y eso es el Estado. Ese es el Estado.
Esos son los políticos. El Estado no existe de manera abstracta, como un dios que flota en la estratosfera. No, el político son los, digamos, el Estado son los políticos de carne y hueso y los funcionarios públicos de carne y hueso. Por supuesto, entre medio hay gente decente y honesta, pero también hay muchísimos que son deshonestos. Y la mayoría también persigue su propio interés, igual que cualquier otra persona. Esto de que porque entras a trabajar al Estado ya te convierte en una especie de santo que lo único que hace es pensar en el bien común es absurdo. Nunca ha existido, no hay evidencia que respalde una tesis de ese tipo. Tú persigues tu interés, los políticos persiguen su interés. Giorgio Jackson hablaba que donaba, pero en realidad se está donando a sí mismo porque persigue su propio interés. Y mentía porque persigue su propio interés. ¿Ya? Y hay algunos que no llegan a ese punto, pero eso es para tener una idea de lo falso que es pensar que el Estado puede resolver problemas. Si el Estado son personas de carne y hueso, políticos y funcionarios públicos, y que nos sacan la plata que producimos nosotros para muchas veces promover su propia agenda y su propio interés. Entonces, no hay que confundirse en esta materia. No hay que comprarse el verso religioso de que hay un Estado que te va a resolver nada. El Estado no persigue el bien común, debiera hacerlo, pero no lo hace, ni siquiera es capaz de garantizar seguridad pública en América Latina, que es el desde de lo que debiera cumplir un Estado. Para eso pagamos impuestos. Sin embargo, no lo logra. Perfecto, buenísimo. Ahora tenemos una pregunta de Benjamín Ramos, que dice, mencionó que las futuras generaciones pueden sacar a Chile de estos problemas económicos. ¿Qué referentes políticos chilenos actuales usted piensa que pueden lograr una gran ayuda al país? Ninguno. Yo creo que ustedes tienen esa responsabilidad, tal vez nuevas generaciones que están apareciendo en algunos partidos, pero políticos consagrados hoy en día, por supuesto, hay nombres más razonables que otros, pero yo no veo en la clase política nacional hoy una madurez suficiente como para sacar el país adelante, porque está instalado un discurso, un relato, una narrativa, que es la que yo les digo, que es la de que el Estado y ellos son los responsables de mejorarle la vida a la gente. Y ese es el discurso que arruinó a Argentina. La gente tiene que arreglar su propia vida, no el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es generar condiciones, un marco de reglas de juego, y el resto dejarlo jugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a aparecer ideas cada vez más locas. Como quitemos los fondos de pensión y usémoslo para gastarlo, para ayudar a la gente, que ya lo están diciendo, que quieren hacerlo. Nacionalicemos la minería, otra de las ideas que se planteó hace un tiempo atrás. Ya sabemos cómo terminó eso en el pasado en Chile y cómo ha terminado en Venezuela, en Bolivia y en otras partes. En fin, ¿qué más se les va a ocurrir? O sea, que el Estado sea el agente encargado de resolver la escasez es una de las cosas más delirantes que se puedan llegar a imaginar. O sea, Milton Friedman siempre decía que si el Estado se encargara de administrar el desierto de Sahara, se le acabaría la arena al desierto de Sahara. Sí, el Estado es, por definición, un destructor de riqueza, un consumidor de riqueza. O Gio Girardi, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Mario Desbordes, son personas súper productivas que nos incrementan la riqueza a nosotros. ¿No tenemos acaso el escándalo de todos los sueldos y asignaciones de todos los parlamentarios que hemos estado viendo, aparte de los sueldos de la administración pública, que son promedio 50% más altos que en el sector privado, para darnos cuenta de que en realidad el Estado para nosotros es una carga que nos hace la vida más difícil, especialmente a los más vulnerables en la medida en que destruye las oportunidades de empleo, progreso para ellos? Eso es lo que debería hacer. Yo no digo que haya que cerrar 100% el Estado, hay gente que piensa eso, pero hay que reducirlo muchísimo a las funciones elementales y no a los decenas de ministerios, subsecretarías y organismos burocráticos que tenemos hoy día, que no tenemos cómo financiar, todos con sueldos increíbles además. Perfecto. Axel, respecto un poco a Milton Friedman, ahora una pregunta que está hecha por mí. En el libro Un legado de libertad de Milton Friedman en Chile, Friedman señala que Chile sería un caso muy interesante de analizar, pues dice, abro comillas, ahora que Chile tiene libertad política, no vaya a ser que ésta sea usada para destruir o reducir la libertad económica. Cierro comillas. ¿Cree usted que la libertad política ha sido usada para destruir la libertad económica hoy en Chile? Absolutamente. De ser así, ¿cómo ha influido ello en nuestro país? Friedman tenía una preocupación
muy legítima sobre el futuro de Chile y me parece que la tenía a la luz de nuestro pasado. Él, cuando vino a nuestro país el año 75, a principios del 75, dio un discurso sobre la fragilidad de la libertad chilena, The Fragility of Chilean Freedom, así se llamaba. Y en ese discurso, acertadamente, él concluía que la democracia en Chile había colapsado porque la clase política había destruido la libertad económica. Y si usted estudia en historia económica de Chile del siglo XX, eso es precisamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque la clase política en países inmaduros como los nuestros, y no solo los nuestros, pero especialmente en estos, lo que busca siempre es sobornar a la gente con su propio dinero. Entonces son demagogos y son populistas, tienden a caer en la demagogia y el populismo y prometerle a las personas que pueden vivir mejor sin esforzarse más. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, gastando plata desde el gobierno. ¿Y cómo la gastan? Con deuda, con más impuestos y con inflación. Entonces Friedman pensaba que había una probabilidad, y yo creo que eso es así, que se está cumpliendo la profecía de Friedman, de que nuestros políticos llevaran la práctica a la demagogia del populismo una vez más, tal como lo habían hecho en el pasado, prometiéndole a la gente que iban a poder vivir mejor sin esforzarse más, a partir de mayor gasto del Estado, irresponsabilidad típica de los populistas latinoamericanos, por decirlo de manera resumida. No cabe ninguna duda de que eso está pasando. El caso más claro fue el gobierno de Bachelet. Bachelet, su segundo gobierno, que todos conocemos, y que hizo una serie de reformas, disparó el gasto, duplicó la deuda pública, derechos sociales para todo el mundo, una retórica muy agresiva de lucha de clases, que la igualdad por aquí, la igualdad por allá, la desigualdad aumentó después del gobierno de ella. Bueno, fue eso, fue no escuchar más a los técnicos, fue hacer reformas mal concebidas. Hasta su exministro de Hacienda, Andrés Velasco, le acusaba de que era poco seria y que las reformas no tenían fundamento técnico. Y ella marcó un antes y un después en ese sentido. Ahora el discurso se venía instalando de antes, pero ella marcó un antes y un después. Yo lo dije, yo estuve discutiendo y debatiendo esto en televisión con todos sus asesores, con políticos, con gente de su coalición de gobierno. Yo anticipé que esto iba a pasar, que nos iba a arruinar la economía y que después podíamos llegar a tener una crisis social importante por eso. Y de hecho la crisis social del año pasado tiene que ver con que los salarios reales dejaron de crecer, con que la economía se estancó de 5% a 1,8% el crecimiento, con que la inversión se desplomó por 4 años consecutivos, lo que no pasaba desde el año 1960. Eso lo hizo Bachelet, su gobierno. Y son los datos objetivos, esto ni siquiera puede ser discutido, esto es así, no es un tema de opiniones, no. Esto es así, los datos están ahí, son claros. Y Piñera fracasó en su tarea de restaurar tiempos mejores, que era la promesa de su campaña. Él dijo tiempos mejores, esa era la promesa de campaña, el eslogan. Bueno, él fracasó en eso porque no pudo corregir las reformas, tampoco se las jugó bien las cartas, creo yo. Y después le estalló el país porque la gente obviamente está pasando por un periodo complicado donde ya no hay crecimiento de los salarios, donde el empleo es más precario y así. Entonces, por supuesto, había malestar social. Eso no justifica la delincuencia que estuvo acompañando todo el proceso, pero claro que ese es uno de los factores esenciales para entender la situación en la que nos encontramos y que Friedman tenía razón. Y Bachelet le dio toda la razón a Friedman, finalmente. No es ella la única, hay que decirlo. Esto se venía arrastrando de antes, este discurso igualitario, redistributivo, y pronto va a salir un paper mío que publiqué en Estados Unidos haciendo este análisis y a los que les interese se lo voy a poner a disposición. Ok, muchas gracias, Axel, por la respuesta. Acá una pregunta de Juan Diego Cruzat. ¿Es Chile tan desigual como tanto se vanaglorian los medios en empeñar de decirlo, como dicen los medios? Es que sabemos que no, o sea, ese es un punto que tenemos que tener súper claro. Fíjense ustedes, a principios de los 90, el índice Gini, que es el famoso, que les encanta tomar como medición para la desigualdad, era de 0,57. Resulta que en 2015 era de 0,47. 0,57, 0,47, 0,46. Es una caída muy importante de la desigualdad de ingresos. Pero además, les recomiendo leer los estudios del profesor Claudio Sapelli de la Universidad Católica, que mide la desigualdad por generaciones. ¿Ya? Y en esa tú ves que Chile está alcanzando niveles de desigualdad en las nuevas generaciones de países casi desarrollados. O sea, que es falso
de que Chile es un infierno en la desigualdad. Por lo demás, hay países en América Latina mucho más desiguales que Chile, México, Brasil, Paraguay, incluso Costa Rica, si no recuerdo mal, es más desigual que Chile. Entonces nosotros no somos un país particularmente desigual en América Latina, pero tenemos más movilidad social que todos los países de la OCDE, según un estudio del año 2017 de la misma OCDE. Tenemos más desarrollo humano que toda América Latina, según la ONU. Tenemos menos pobreza que toda América Latina, tenemos más ingresos per cápita que toda América Latina, tenemos mejor escolaridad que toda América Latina. Entonces, todos los indicadores, claro, no es el paraíso utópico con el que sueñan algunos, pero todos los indicadores, reitero, sugieren que estamos en el mejor momento de nuestra historia. Hasta hace poco estábamos en el mejor momento de nuestra historia, y eso ha sido gracias al modelo de reforma económica liberal que hicieron los Chicago Boys en los 70, 80, y que la concertación inteligentemente supo administrar, incluso profundizar en muchos casos. Y que ahora reniegan de eso y se arrepienten de eso y se avergüenzan de eso, cuando en realidad el periodo de mayor prosperidad en la historia de Chile fue desde el año 90 en adelante. Gracias a instituciones que venían de antes, pero fue del año 90 en adelante. ¿Por qué la socialdemocracia chilena se avergüenza de haber ayudado a la reducción de la pobreza a niveles más bajos en la historia del país, a la mayor movilidad social de la historia del país, a la mayor escolaridad en la historia del país? No sé, es un misterio. Y que los medios de comunicación insistan en esto de la desigualdad es un eslogan, nada más. Se repite y se repite y se repite, y es una falsedad. Lamentablemente se ha repetido tanto que la gente la cree. De hecho, la índice de percepción de desigualdad de la CEPAL ha subido en Chile, a pesar que la desigualdad ha caído. Y eso tiene que ver en parte con el discurso instalado de que acá hay un infierno de desigualdad, que es retórica, cargada de resentimiento, cargada de un componente así de odiosidad de clase, y que le va a hacer muy mal, pero ya le ha hecho pésimo. Y los que van a pagar el precio más alto van a ser los más vulnerables. Perfecto. Bueno, Axel, cerrando ya la última pregunta de esta charla. Axel, ¿cuál es la propuesta del liberalismo para una adecuada forma de gobierno? Es decir, representación territorial versus popular, presidencialismo versus semipresidencialismo, etc. Desde Domingo Valle. Bueno, no hay una sola fórmula desde el punto de vista liberal. Hay que atender a la realidad concreta de cada país y cada situación. En general, los liberales tendemos a preferir la descentralización del poder. Que no haya un presidencialismo, por decirlo de alguna manera, extraordinariamente fuerte, un gobierno central que controla todo. Ojalá que a nivel local haya ciertas autonomías, que haya responsabilidad también de las comunas, que el poder esté más cerca de la gente, ¿ok? De hecho, si a usted le interesa, pueden revisar la discusión en Estados Unidos cuando se está creando la República. Los que defendían el federalismo pueden leer El Federalista, de Jay, Madison y Hamilton. Es muy interesante ese libro, un conjunto de ensayos donde se reflexiona sobre la importancia de la descentralización del poder, pero también de tener un gobierno central, pero que el poder está fundamentalmente en manos de los estados. Alemania es una república federal donde los estados también tienen muchas atribuciones, por ejemplo, que no tiene el gobierno central. Entonces, depende. Suiza es un país que casi no tiene gobierno central. Son los cantones que administran, deciden sus niveles de impuestos, deciden prácticamente todo ello. Entonces, el ideal es tener una descentralización. Ahora, la realidad cultural de los países, por supuesto, que juega un rol importante. Hay que ver en Chile cómo podemos avanzar en una descentralización real, que a mí no me parece que tenga que ver con un Congreso que tenga más fuerza. No, no es eso. Una descentralización del poder hacia la base, no hacia otro órgano del Estado. Y de ese modo tener a individuos que por un lado tienen más que decir sobre su destino, pero también más responsabilidad. Porque no se puede estar diciendo ahora las regiones van a tener autonomía, pero la cuenta la paga todo el gobierno central. No. También, si hay una región que administra mal sus finanzas y quiebra, tiene que dejarse que quiebre. Como en Estados Unidos, si quiebra un estado, quiebra y no lo rescatan los otros estados. Entonces, hay que pensarlo bien, pero esa sería la respuesta en términos generales. Ok, muchas gracias, Axel. Y lo último, para ir cerrando, ¿qué mensaje nos podrías dejar como para mejorar el país para lo que queda por delante? Bueno, déjenme pasar un poco un aviso. Les recomiendo, obviamente, leer mi último libro, La Nueva Institución, que lo acaba de publicar el diario El Mercurio.
y que se publicó en España por Deusto, sale ahora, vamos a hacer el lanzamiento. Mañana vamos a hacer un lanzamiento online abierto para todo el mundo desde el canal de YouTube de la FBP a las 8:30, y está disponible en la Feria Chilena del Libro online, lo mandan a su casa si lo compran ahí. Muchos de los temas que tocamos acá hoy en esta conversación están en el libro, y invitarlos a que se sigan formando, sigan leyendo, sigan instruyéndose y organícense. Organicen este tipo de eventos, organicen discusiones, tomen postura, tomen posición, piensen críticamente, y sobre todo les recomiendo leer mucho economía. Economía es fundamental. Estudien principios fundamentales de economía, porque eso los va a blindar contra la demagogia, contra el populismo, y les va a dar argumentos también para poder discutir. Entonces yo les sugiero eso, sigan activos, participen, vayan a la actividad de la Fundación cuando la abramos de nuevo, y si no, tomen parte en las actividades online, porque hay mucho material que para ustedes va a ser muy entretenido, de grandes intelectuales que vienen de distintas partes del mundo. Así que esa es la invitación que les puedo hacer, y espero que tengan mucho éxito en los próximos eventos que organicen. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado la charla y haya servido para formar su pensamiento crítico. También agradecemos su participación, señor Kaiser, por estar cerca de los jóvenes y motivar el desarrollo humano. Gracias a Espero ustedes. nos volvamos a encontrar en otra oportunidad futuro, y muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Chao. Gracias, Axel. Que esté muy bien. Hasta luego, que les vaya bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Encuesta, acuérdense. Por favor, pueden responder la...